Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, gracias por recibirnos, por prenderte al programa y a la idea de, bueno, para empezar, y lo anunciamos en el día de ayer, hablar de lo que es la rehabilitación cardiovascular, que por ahí no es un tema muy hablado, y queremos ir directamente al grano y decir en qué consiste esta rehabilitación cardiovascular y a quiénes se aplica. Bueno, es un campo muy amplio, espero poder desarrollarlo. La rehabilitación cardiovascular son el conjunto de actividades que se utilizan preferentemente en pacientes cardíacos, el preferentemente lo dejo entre paréntesis para después, que hayan Sí, tenido, que tengan algún inconveniente cardiovascular o que sean factores de riesgo, ¿sí? Para mejorar, obviamente, su actividad física, cardiológica, mental y de reinserción laboral también, que en muchos casos presentan alteraciones que no le permiten seguir con su trabajo, sea cual fuere. Y va dirigido, como te decía, por eso te aclaraba que preferentemente va dirigido a pacientes desde que tienen una cirugía, ¿sí? Desde el sí, postquirúrgico inmediato, sí. ¿sí? Hasta el proceso que se lo larga solo, que a mí no me gusta, el se lo larga solo, que es la fase, que ahora vamos a describir cuáles son las fases de la rehabilitación. Vamos a poner un Bien. caso sencillo para que, y no hablar tan técnico para que la gente entienda. Vamos a Sí, poner un ejemplo. Una persona tiene una cirugía de corazón, de miocardio. Antes se tardaba unos 20 o 30 o 40 días en salir del hospital. ¿Qué pasaba? Volvía a reincidir en alteraciones cardiológicas. Hoy lo que se hace es achicar muchísimo ese margen. El primer día, ¿sí? Que tuvo posterior a la cirugía, ya el paciente se lo sí, sienta, se le mueven las articulaciones, ¿sí? Y el proceso hoy dura 3, 4, 5 días, sea cual fuera el caso, y ya pasa a una segunda fase de rehabilitación con una ergometría previa, ¿sí? Que ya se hace de tratamiento ambulatorio en un salón de un gimnasio, se utiliza mucho el trabajo en equipo, con otros pacientes que tengan inconvenientes cardiológicos o de la misma condición. Y después bien, se pasa, esa es la fase 2 y después se pasa a una tercera fase, ¿sí? Que es una fase, digamos, no tan ambulatoria, sino que se utiliza más el trabajo de campo. Nosotros el trabajo de campo le llamamos al trabajo en un parque, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades que no son tan de consultorio kinésico, cardiológico, sino que son sí, más, más afuera, más externas, pero controladas. Esas serían las fases que dentro de los consensos cardiológicos los pacientes se mantienen teóricamente controlados. Después viene una fase claro, 4. Después viene una fase 4 en la que yo estoy de acuerdo hasta ahí, por no decir que no estoy para nada de acuerdo, que es que la cuarta fase el paciente se lo larga solo. El paciente ya estaría sí, habilitado por sus hábitos a largarse solo. Y esta es la condición en la que yo no estoy de acuerdo porque un paciente cardíaco jamás debería estar sin controlarse. Jamás. Desde mi humilde excelente. opinión. Sí, sí, te entiendo, ¿no? Además, eh, hay que, el hábito ese se genera, el hábito, digamos, de la buena alimentación, la actividad física, bueno, esos buenos hábitos y saludables no se cambian de un día para el otro. Me imagino que luego de la operación es un tiempo bastante importante, entonces en esa cuarta fase que vos mencionás, me parece que el acompañamiento debería seguir Exacto. como para que ese hábito, porque el hábito no hay un tiempo estipulado, pero me imagino que Sí, es mucho tiempo para que adquiera el hábito. mira, Gonza, en los consensos de cardiología, que son todo lo que se aporta a la ciencia siempre es muy bueno y los protocolos son protocolos hasta ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ocupamos de la individualidad de la persona y del caso particular, yo no te puedo decir, mira, hay algunos artículos que dicen que, por ejemplo, la fase 3 antes al paciente, largarlo solo por sus buenos hábitos, que uno ya trabajó, Sí, podría durar entre 4 y 6 meses. ¿Vos me podrías garantizar que una persona X puede estar entre 4 y 6 meses? Quizá la persona dura un año y medio.
capaz que dura 2 meses porque es un deportista que ya tiene el hábito incorporado. Entonces, los protocolos dentro de la salud habría que ir dejándole un poquito al costado y plantearse la situación siempre individual de cada paciente, porque todos los casos son distintos. Inclusive, si uno planifica un entrenamiento, un tipo de actividad física, lo que fuere dentro de, en este caso, de la kinesiología, probablemente haya variables entre medio porque el paciente no está todos los días igual. Hay que preguntarle cómo está, cómo anduvo, tomarle los parámetros, que es algo que no se utiliza en la práctica para nada, en nada se utiliza, ni del ámbito del profesorado, que yo también soy profe, ni del ámbito de la kinesiología. No se busca controlar los parámetros en un paciente cardíaco ni en no cardíacos, te diría. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender como profesionales, que es tener el control absoluto del paciente, porque si no, ¿de qué nos sirve? Y de hecho, eso nos sirve para fundamentar cada terapia. Porque vos me decís, llevamos al paciente cardíaco a la tercera etapa, hicimos un tipo de ejercicio. Al otro día vamos a hacer una bajada porque justo yo, controlándote, me doy cuenta que tenemos que bajar. Si yo no lo controlo y lo tengo a cero un límite, ¿entendés? Entonces hay cuestiones que nosotros, me hago la autocrítica como profesional, tenemos que aprender y tenemos que intentar ir mejorando para darle la mejor condición al paciente. Perfecto. Bueno, ahí han comentado, bueno, excelente, mandan saludos, así que gracias a todos los que se están conectando a esta charla con Danilo Polo, que es licenciado en kinesiología, bueno, pertenece a Physiolife, estamos justamente desde la cuenta de ellos transmitiendo. Danilo, hablábamos recién de el postquirúrgico, ¿no? Pero ¿qué pasa con los afectados por una hipertensión, por ejemplo? ¿Se puede hacer también rehabilitación kinesiológica con personas con hipertensión? Bueno, en esto que te estabas comentando de las fases, hay una fase que es la fase 2, que hay una estratificación, lo que se llama estratificación del riesgo. Hay pacientes que tienen riesgo alto, que por ejemplo son pacientes que pueden tener un infarto agudo de miocardio en cualquier momento, tienen una angina de pecho inestable, que es, lo explico como una isquemia, como se corta el flujo sanguíneo y en cualquier momento puede haber un peligro. Esos son pacientes de alto riesgo y pacientes añosos, por decirte, hoy se toman 75 años para arriba. Hay de riesgo moderado y hay de riesgo bajo. Obviamente en esta estratificación del riesgo entran todos los pacientes cardíacos. Para nosotros tener una línea. O sea, todos los pacientes cardíacos, exceptuando algunas contraindicaciones que hay para la rehabilitación porque es un tanto peligrosa, tienen rehabilitación cardíaca, ¿sí? El hipertenso está dentro de esta actividad que se hace. Y hay un detalle que quiero comentar con respecto a que hay algunas decisiones antiguas que se han tomado con respecto a pacientes cardíacos, que es el clásico 30 minutos 3 veces por semana, y eso está bien. Entonces, justo ayer salió un artículo científico que hicimos con un colega, con Sergio, que hablaste la semana pasada, que hablamos sobre el ejercicio intervalado de alta intensidad, que hoy se denomina HIIT, que dicen HIIT, y en realidad obviamente que no es HIIT todo los que dicen que es HIIT, porque no se toman las intensidades, yo no creo que en todos los gimnasios que vemos que hacen HIIT, hagan el HIIT real, pero no importa, corrámoslo. A lo que voy es lo siguiente. Pacientes hipertensos, por ejemplo, que realizamos trabajos de alta intensidad me refiero a un 90, 95, 100% de su capacidad, estando todo arreglado, habiendo hecho las fases y demás, a largo plazo están teniendo descenso de la presión arterial, ¿sí? Hay pacientes que están medicados y eso lo mantienen controlado y demás, pero antes se creía que vos hacer un ejercicio de intensidad alta te llevaba la presión por las nubes. Bueno, esta evidencia que nosotros encontramos en la biblioteca virtual, que son artículos científicos de científicos a nivel mundial, lo hicimos de los últimos 5 años, y hay resultados, pero que son choqueantes de pensamientos de hace 30 o 40 años que se siguen utilizando. Si yo te digo, Gonzalo, vos tenés un problema cardiovascular, soy hipertenso, ¿no? Vos en este momento tenés una frecuencia cardíaca en reposo 60, 70, 80, seguro. Bueno, me voy a caminar, ¿no? Me voy a caminar, ¿cuánto puede subir la frecuencia cardíaca? 100, 110.
Eso va a evolucionar mucho a nivel cardíaco, el corazón va a estar fuerte, va a ser un corazón de atleta. Está bien, al principio, si hay que hacer una fase adaptativa, vayamos a caminar un ratito, elevemos un poquito la frecuencia, lo controlamos, pero a futuro, el corazón necesita actividad. Hoy en día está comprobado que la falta de movilización, antes vos tenías un problema de hombro, te inmovilizaban 3 meses, te ponían un yeso, y después el hombro, el kinesiólogo que se arregle, te lo terminaba de arreglar ya cuando estaba bastante dañoso. Y lo mismo es para la actividad física. Si vos tenés que ejercitar el corazón, si está en condiciones que se pueda, hay que darle power, digamos. ¿Entendés? Controlado, pero hay que subirlo. Hay que subirlo. Y no hay que tener miedo. Hay que investigar. Es lo que hablamos con varios colegas que tenemos una mentalidad, no sé si viste la serie estilo Merlí, un poco más. Que queremos ir un poco con un carácter más global de las cosas, porque yo hoy me siento con vos y hay gente escuchando y yo te hablo de términos técnicos, ¿a quién le sirve, no? Entonces lo que hay que hacer es hablar, tener empatía con la gente, fundamentar todo lo que uno hace, ¿sí? Entonces nosotros con los colegas siempre decimos, debatamos. La manera que uno tiene de hacer las cosas bien es experimentar, estudiar y debatir, que la parte que nos falta, y vuelvo a hacer la autocrítica con nosotros, no debatimos entre colegas, nos guardamos un poco de información en algunos casos, y está mal, porque yo necesito que un colega me diga, fíjate, o de última que me diga qué él hace para ver si me sirve a mí, quizás lo puedo usar, quizás no. Entonces el debate es importante, con colegas y con colegas de la salud interdisciplinaria también. Eso te iba a decir, bueno, justo, me das pie a ir a esa temática también, ¿no? Me imagino, sobre todo, este trabajo de rehabilitación cardiovascular, el trabajo interdisciplinario, porque hablábamos del cambio de hábitos del paciente, ¿no? De los buenos hábitos. Tenés que hablar, ustedes, me imagino, el kinesiólogo, hablar con el cardiólogo, hablar con un nutricionista. Me imagino, bueno, profesor de educación física, si después va a ser una adaptación en actividad física también, aparte de la parte kinésica, ¿no? Me imagino que ahí tiene que haber. ¿Trabajan ustedes así, de esa manera interdisciplinaria? Bueno, exactamente es lo que te estoy diciendo. Por eso apuntamos a esto. El paciente, el primero que va a ser al cardiólogo, normalmente, salvo que venga entrenando antes. Vamos a poner un caso X que va al cardiólogo. El cardiólogo, bueno, siempre pido por favor que se chequeen, hace una ergometría, hace un electrocardiograma, lo que el cardiólogo diga. Después, nosotros esa ergometría, por ejemplo, los kinesiólogos estamos capacitados, nos dieron en la facultad herramientas para sacar cálculos, para poder trabajar intensidades con la frecuencia cardíaca real, por decirlo de alguna manera. Porque se utiliza mucho, esto lo explico, por ejemplo, en todos lados se dice que hay que trabajar, por ejemplo, a 220 menos la edad. Esa es una fórmula que se utiliza mucho en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros, Gonza, 220 menos nuestra edad. Y lo comparamos con 220 menos la edad de una persona de la misma condición, pero o que nunca hizo una actividad física o que fue deportista olímpico. No hay relación. Entonces, la frecuencia cardíaca real para sacar esas cuentas y saber a qué intensidad trabaja el organismo, el corazón, es ver la ergometría, sacar las cuentas, ¿sí? Y hacerse responsable, ¿sí? Y para poder fundamentar qué estoy haciendo, ¿sí? en el trabajo con esa persona. Y la otra que digo, que nos tenemos que comprometer, porque acá veo que hay algunos que otros colegas y hay gente que no es colega. Entonces digo, es totalmente responsabilidad de la persona también que nos obliga a fundamentarle todo lo que hacemos. Todo. Todo tenemos que fundamentarlo nosotros. Porque si no, no hay relación. Acá la gente, por ejemplo, voy al gimnasio, anda a hacer cuadricera. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Claro. Porque, escúchame, Gonza, vos algún día necesitabas un plomero en tu casa. Y vos estás mirando qué te está haciendo, a ver si me rompe los caños y tengo un desastre y empiezo a perder agua. Estamos trabajando con el cuerpo nosotros, a mí me tienen que obligar, es su cuerpo, es su salud. ¿Sí? Y otra, por esto mismo, hago el paralelismo con toda esta rehabilitación cardiovascular, que no quiero dejarlo de mencionar, que es el sedentarismo. El sedentarismo hoy es un factor de riesgo igual que haber tenido una patología o cardiovascular o metabólica o lo que sea. El sedentarismo es un factor de riesgo, hoy es un problema. Y más hoy, en este contexto de pandemia, ¿no? Hoy es terrible, pero
pongámosle en condiciones normales, o cuando se empieza a abrir, el sedentarismo es un problemón. Y la gente necesita, si yo soy sedentario, estoy acá todo el día sentado, el codo no lo muevo, la rodilla no la muevo, estoy afectado. El corazón tampoco lo muevo. Entonces, yo salgo de acá, ¿y qué es lo primero que hago? Me voy al gimnasio. Está perfecto, el gimnasio es hermoso, hermoso, hay mucha gente, nos ayuda. Obliguemos al profe, que al ser yo profe, te digo, una profesión desprestigiada si las hay y las nuestras, ¿no? Oblíguenlo, porque quizá el profe, uno lo obliga a que le fundamente las cosas, el profe se va a estudiar, al mismo kinesiólogo se va a estudiar, el mismo cardiólogo por ahí se capacita en deporte, nosotros le preguntamos al nutricionista cómo hay que alimentarse, no damos consejos, sí, pero sí lo escuchamos, porque tenemos que saber cómo se manejan las cosas. Pero bueno, sí, el abordaje interdisciplinario es clave, no hay que pisarse con el colega, pero hay que trabajar en conjunto. Yo debería llamar al cardiólogo y preguntarle cómo salió el electro, cómo salió la ergometría, hace mucho tenés al paciente, cuántos síntomas tiene. Porque si no, ¿a dónde voy? Yo no puedo trabajar con el cuerpo de una persona, es su salud. Pasa que no está... Claro, no podés planificar. No, pero aparte... No podés planificar a futuro si no lo sabés. Exacto, no, y aparte, Gonzalo, yo lo que quiero responsabilizar a la gente, es su salud. Si a mí me vienen a mi casa y me vienen a hacer algún arreglo, es mi casa, es un ladrillo, pero yo estoy trabajando con tu salud, pregúntame, y yo te lo voy a fundamentar. Si sé, y si te digo no sé, hablaría bien de mí, porque si algún profesional te dice que nunca te dice que no sé, desconfía un poquito. De algo hay que no saber. Es así. Sí, por supuesto. Bien, estamos con Danilo Polo, de Fisiolife, Martín Ramini, haciendo el aguante a mi colega de Fisiolife, un breve descanso y a seguir con los domicilios. Excelente información, Facundo Vanegas también, muy bueno Dani. Excelente Dani, Checho manda saludos también, que estuvo la semana pasada con nosotros. Vita Sartori, espectacular Dani, bueno, buenos mensajes a la info que nos estás dando, Danilo. Quería volver al tema de la rehabilitación y a preguntarte si esta rehabilitación cardiovascular también está relacionada con reducir el estrés, reducir o evitar la depresión. Tenía algo más apuntado también a la ansiedad, si ayuda a combatir estos tres aspectos que sufren las personas. ¿Es así? Sí, exactamente. Mira, se utiliza, como te decía, por ejemplo, los pacientes que salen del hospital y cuando se utiliza la fase ambulatoria, se utilizan en muchos casos, en lo que se pueda y el espacio que haya, es trabajar en grupo. ¿Por qué trabajar en grupo? Porque normalmente la mayoría de la gente le cuesta un montón salir de la casa, tener ese impulso de actividad física para hacerlo. Entonces es fundamental esa motivación de tener a alguien al lado. Por ahí si yo tengo que hacer una actividad solo, y por ahí si no soy mucho de hacer actividad me cuesta un poco. Y obviamente con temas de estrés, cuestiones, ya habrás escuchado alguna vez que se liberan endorfina con la actividad física, es algo hermoso entrenar, hacer cualquier situación de actividad física, ir a andar en bicicleta, salir a caminar un rato, cualquier actividad física probablemente lo haga sentir mejor. No creo que haya gente que no se haya sentido bien haciendo una actividad física controlada. Evitemos también el que no se entrena si no duele y todas esas pavadas que se dicen frecuentemente. Puede doler, a veces puede doler algo, pero no es que si no duele no se trabaja, al contrario. Si duele todos los días hay que preguntarse qué estamos haciendo, porque el organismo no está todo el día dolido por hacer actividad física. Otra cosa que te quería comentar, Gonzalo, que me preguntaste por esta época de la pandemia y relacionado con la rehabilitación cardiovascular, hay una fuerte evidencia en estudios científicos, como te comentaba, a nivel mundial, que hay grandes problemas. Está sucediendo miocarditis, que es una inflamación del miocardio, que sería el corazón, ¿sí? A largo o mediano plazo, ¿sí? Quizás gente que tuvo COVID, por eso a las personas que nos están viendo, si saben que tuvieron COVID, estuvieron aislados, tampoco saben. Y yo que no tuve ni tuve COVID, ni estuve aislado, tampoco sé si lo tuve. Entonces, volvemos a lo anterior. Manténganse controlados, porque nadie sabe si tuvo o no COVID. Y están sucediendo casos de miocarditis, que pueden terminar en cosas más graves, por ejemplo, un infarto de miocardio. Entonces hay que controlarse por todos los frentes, es así. Hay que controlarse la frecuencia cardíaca, hay que controlarse la saturación. Hoy en día mucha gente tiene esos accesorios en las casas. No es lo aconsejable que
que nunca se lo tome un profesional, pero mal que mal saben cuánta frecuencia cardíaca tienen, simplemente tienen que poner los dos dedos acá para censarse el pulso, se quedan un minuto así y saben qué frecuencia tienen. En reposo, 60, 80, ¿sí? Está dentro de los parámetros normales, y cuando uno incrementa la actividad, sube la frecuencia cardíaca. Pero quería hacerte esta salvedad sobre el COVID porque es un tema actual y mucha gente dice, bueno, ya me curé el COVID, estoy inmunizado. Como estoy inmunizado, ya puedo donar plasma a todo el mundo, ¿qué hacemos? Ya estoy para correr un Ironman. Ya está. Porque Claro. hay que ir de a poco, hay que ir de a poco. Bien, bien, bien importante. Bueno, Danilo, la verdad que clarísimo, me quedo también con esto porque fueron muchos, o se vieron varios casos a nivel mundial sobre las miocarditis que vos mencionabas, y mal no recuerdo y mal no lo nombro, de lo que se han producido, que se han descubierto después de una persona haber tenido COVID. Así que es muy importante mencionarlo. Estamos casi en hora, pero quería pedirte que desde Physiolife nos cuenten cómo están trabajando, cómo nos podemos contactar con ustedes. Y nosotros de Physiolife está nuestro Instagram ahí arriba, así que pueden cliquear y seguirnos. Somos una pareja de colegas que, bueno, mi compañero Martín está en Villa Constitución, yo desde Rosario. Lo que hacemos, obviamente tenemos nuestras posibilidades, como estamos hablando ahora de rehabilitación cardiovascular, pero hoy en día, con todo este tema COVID, estamos trabajando mucho domiciliario y estamos un poquito más con el tema de emergencia. Pacientes que tienen un postoperatorio, problemas oncológicos, rehabilitación cardiovascular en domicilio. Estamos un poco por ese lado haciendo todo de manera domiciliaria porque la gente, obviamente, los centros de salud está complicado. Y tampoco hoy en Rosario, por ejemplo, se puede salir a los parques. Así que estamos haciendo atención domiciliaria a todos los pacientes que tenemos. Así que vamos por ese lado. Hoy en día haciendo domicilios y el futuro verá. Lo veremos. Danilo, te queremos agradecer por tu tiempo, ha sido muy, muy claro con tu explicación. Va a quedar grabado este programa por si después quieren compartirlo con Physiolife. Bueno, Gonza, un saludo, muchas gracias. Gracias, que tengas buenas tardes. Adiós.